Muy bien. Pues muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Pedro Baños. Ya es tan conocido que no necesita casi ni presentación, pero bueno, igual nos encontramos por aquí, por internet, con algún novel, raro es, pero bueno, que haya que decir quién es Pedro Baños. Y Pedro Baños es un coronel del Ejército de Tierra, es diplomado en el Estado Mayor y actualmente está en reserva. Si por algo es conocido es porque hoy es uno de los mayores estrategas, analistas, especialistas en geopolítica, defensa, seguridad, terrorismo e inteligencia. Y también, bueno, pues ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Autor de varios libros, todos con un éxito impresionante, y cada día es más el éxito que tienen sus libros. El dominio mundial, dominio mental, así se domina el mundo, el poder. Y el último que tenemos es La encrucijada mundial, un libro que es encrucijada mundial, pero que está dando la vuelta a España y que creo que está teniendo un éxito tan impresionante que, como siempre, se supera. Y en este, Pedro, no sé, nos dirás, pero veo que ha sido un poco más allá de lo que es el dominio para que los ciudadanos, los lectores, en concreto los españoles, sepamos un poco de qué va esto. Parece más un manual práctico que no se queda solamente pues, en la crítica, en el análisis geopolítico, sino que va hacia el futuro y casi diría yo pues que es para ayudarnos a enfrentarnos a lo que tenemos hoy. Pedro, ¿qué nos puedes decir? Buenas tardes. Pues lo primero que te puedo decir es muchísimas gracias, Nieves, por contar conmigo, que sabes que eres una persona a la que aprecio mucho en lo personal y en lo profesional. Pues así que encantado de Gracias, que hayas igual. contado conmigo. Y también por la amable presentación, por supuestísimo. Pues mira, efectivamente, verás, yo tengo la fortuna de literalmente cada día estar en una parte de España, ¿no? Y esto lo llevo ya haciendo pues muchos años ya. Entonces, cuando iba presentándolos en libros anteriores o simplemente dando conferencias, o muchas actividades que realizo, como te decía, en muchas partes de España, literalmente de todo el país, afortunadamente, pues me daba cuenta que había muchas preguntas o muchas cosas que, porque a mí me gusta oír al auditorio, que hay quien dice, no, no dejes preguntar, que ya sabes que luego hay quien te cuenta su vida. Digo, bueno, pues que yo quiero que me cuenten su vida, porque también es una manera de pulsar ese sentimiento de la sociedad en general, ¿no? Y entonces me daba cuenta que había una serie de temas que eran recurrentes, que me los preguntaban en todos los sitios, con independencia de la afiliación política, ideológica, de las condiciones socioeconómicas de las personas. Y dije, entonces en este libro, cuando me lo propone Planeta escribir otro libro, digo, pues ¿por qué no más allá de la geopolítica? Que por supuesto que hay mucho de geopolítica, sobre todo este gran enfrentamiento entre Estados Unidos frente a Rusia y China, pues se me ocurrió el abordar también, porque es que están juntando muchísimas circunstancias en estos momentos, casi de una manera inusual en la historia, pues todos estos problemas a los que nos enfrentamos, sociales, políticos, económicos, tecnológicos, donde está mezclando todo, ¿no? Fíjate todo el significado de cómo está cambiando el espectro laboral y, por tanto, socioeconómico, todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y dije, bueno, pues voy a lanzarme a ello. Es cierto que, y lo pongo en el libro al principio, ¿no? Que casi parece no propio de, ni era de mí, de mis digamos, especialidades, ni casi tampoco de un militar, ¿no? Pero creo que era el momento de hacer este servicio, que yo siempre así lo entiendo, a la sociedad, ¿no? Y ahí que me fui. Y es verdad que también me solían decir que hablaba mucho de problemas, pero que daba pocas soluciones. Digo, pues voy a lanzarme también a dar soluciones, ¿no? Y las aporto, las intento aportar, sobre todo para que Se abramos agradece. entre todos nuevos debates, Nieves, que es muy importante. Yo creo que ahora mismo es una pena cómo estamos las sociedades democráticas tan enfrentados, tan polarizados. Y esto no es positivo, es que va en contra de los pilares de la democracia, clarísimamente. Y es un poco en ese sentido de empezar a reforzar la democracia y empezarla precisamente por unirnos mucho más y abrir nuevos debates serenos, claramente, para ver cómo podemos seguir siendo una sociedad humana donde siga primando el humanismo en este contexto tan sumamente complicado. Y esa fue la idea que me animó, Nieves. Y pues la verdad, y se detalla muy bien y eso se percibe al leer el libro, el cual recomiendo de verdad, bueno, como todos, pero es que este en concreto es, vamos, de verdad para tenerlo en la mesita de noche.
pero sí que me gustaría primero darte pues un saludo más afectivo que al principio, porque a causa de la presentación de este libro, pues fuiste agredido en Gijón Ujú. y la verdad que sorprendente, tal y como lo cuentas, Pedro, porque si algo te caracteriza, que podías estar como en la estratosfera de lo humano, de lo comunicativo, pues por tus conocimientos, por la información que nos ofreces, y sin embargo, lo digo y doy fe de ello, que eres una persona cercana, eres una persona que nunca te niegas a dar una respuesta a una persona, a conceder una entrevista, hacerte una foto y no sé, y por ser así, ¿cuánto debe doler que sumes tanto, que sumes a tantas personas, tantos conocimientos y que haya pasado esto en Gijón? ¿Cómo te sientes Pues sí, además, mira, estos días? deciros que además es que en Gijón, que es un sitio que yo le tengo especial cariño, yo soy de León, pero durante muchos años, porque tenía allí una tía, he veraneado en Gijón y es un sitio que además para nosotros es muy próximo, muy querido, y además es que le habíamos pasado todos fenomenal. La periodista que me había entrevistado había hecho una, de verdad, la que me había dirigido es que lo había hecho genial, pero genial, genial, genial. Había estado muy bien. Esto fue cuando ya estábamos saliendo ya por la puerta, ¿no? Pues alguien que aprovechó esa circunstancia. Tampoco quiero abundar mucho más porque ya que eso para mí es casi agua pasada, pero mira, claro, pues tú lo has dicho, Nieve, tú sabes y tú me conoces Sí, que yo intento entregarme a todo el mundo porque es así. Primero, porque yo soy así, segundo, porque soy militar y nos debemos al pueblo, a nuestros conciudadanos, ¿no? Y yo intento, cualquiera que me para en cualquier momento, en cualquier sitio, en un restaurante, donde sea, en cualquier circunstancia, yo me desvivo literalmente. Para mí es en ese momento una persona que se me acerca, para mí es la persona más importante de mi vida y tengo que atenderla de esa forma. Y luego con todo el mundo lo mismo, que nunca jamás he dejado de contestar a un correo electrónico y decir que recibo cientos todos los días. Por lo menos al principio, claro, y hay quien ya pues sigue insistiendo, insistiendo y claro, tengo que pararlo porque no puedo atender a cientos de personas de manera constante. Pero nunca he dejado de contestar a nadie, lo mismo que nunca dejo de contestar una pregunta en cualquiera de mis eventos en los que participo, por respeto precisamente a los demás. Y entonces, pues sí, me sentó mal. También es verdad que cuando hay quien cree que cuando tú eres amable, eres elegante, en fin, eso significa que eres débil, ¿no? Y ahí se equivocan totalmente. Tú piensas todo lo que al contrario. final yo soy, efectivamente, soy militar y yo es verdad que yo propugno la paz, pero eso no significa que no esté preparado para la guerra. Y yo creo que quedó bastante claro, ¿no? Es decir, todo tiene un límite, todo tiene más. Y yo intentaba por todos los medios rebajar la tensión, pero bueno, hay personas que efectivamente, y más, en este caso, una persona que casi me sacaba la cabeza de mayor envergadura, pero hasta que todo tiene un límite, ¿no? Evidentemente. Y luego de reconocer que todas las personas que había, las pocas que quedaban, que debían quedar 6, 8 personas en la sala nada más, todo el mundo se volcó absolutamente conmigo en contra de esta persona porque no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo. Pero bueno, al final es un poco el reflejo una vez más de esa polarización. Hay que reconocer que en el plano geopolítico estamos en una verdadera guerra que se está librando. Y entonces, bueno, pues hay gente que es que posicionan esta guerra y de esta manera pues tan sumamente virulenta, ¿no? Que además, bueno, ya me han pasado mucha información sobre esta persona y efectivamente, pues ya digo, no quiero hablar más, pero bueno, espero que él no pretenda ir a más porque evidentemente saldría más perjudicado, ¿no? Pero en cualquier caso, esto para mí ya es borrón y cuenta nueva. Me han ofrecido cantidad de gente que no te puedes ni imaginar de ámbitos variadísimos, me han ofrecido protección, he dicho que no, porque yo precisamente quiero seguir siendo una persona del pueblo, ¿no? De que es lo que me considero, y más en mi caso que soy de origen humilde, seguir atendiendo a todo el mundo, seguir siendo generoso, amable y cortés absolutamente con todo el mundo, es que de verdad, es que yo lo tengo a gala, no lo hago con ningún objetivo, porque no tengo ningún objetivo, nada más que cumplir lo que considero con mi deber, ¿no? Que es parte de lo que yo también intento siempre trasladar en los libros, de ver cómo puedo a través de ellos, pues precisamente mejorar la sociedad, ¿no? Que todo el mundo se sienta satisfecho sin inclinarme en ninguna dirección política. Yo puedo hacer una crítica política generalizada, pero nunca jamás una crítica ni a unas siglas ni a un político en concreto, porque lo que quiero es que entre todos mejoremos el conjunto de la sociedad. Y eso es así porque no hay más que ver cómo eres, cómo actúas, cómo informas y cómo estás en todas las redes, los programas de televisión. O sea, que es que eso es así. Como digo, sumas mucho y eso debe doler pues mucho. Hablabas de los nafos, de los anglos. Brevemente, ¿qué definirías que es
nafos que sanglos, y en Mira, este momento pues actual de la sí. geopolítica en la que nos encontramos, ¿cómo afecta? Claro, pues verás qué es lo que sucede. Estas cosas no son por azar, ni muchísimo menos, Nieves. Tú piensas que ahora mismo lo mismo que hasta no hace mucho en este cuarto poder que es la prensa, pues se manipulaba también, se difamaba a personas, y es muy fácil, incluso con artículos de pago. Es que esto es una cosa que no solamente hacen los servicios de inteligencia, incluso personas poderosas que han pagado a periodistas para que saquen artículos para descalificar a otros, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Pensemos que ahora mismo en las redes sociales, el que también me lo hacen muchos periódicos digitales, en las redes sociales, cuando tú no estás, o digamos, no coincides al 100% con el discurso oficial o con el discurso de los que tienen el poder, pues mandan a personas precisamente para descalificarte, ¿no? Y es muy sencillo. Estos, lo que ellos se llaman los NAFOS, son que es un acrónimo de Amigos de la Alianza Atlántica, amigos de la OTAN, que evidentemente no son espontáneos, no es por azar, y ahí hay de todo. Hay desde bots, cuentas robotizadas, que hay muchísimas. Hay personas que claramente están pagadas para realizar a cabo estas actividades en las redes sociales, para atacar a cualquiera que se sale de este discurso oficial. Y luego hay personas que se unen a ello, que muchas veces no saben ni lo que están haciendo porque están convencidos de que hacen un bien con ello, ¿no? Es decir, entonces lo que se trata es de permanentemente atacarte, 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 y al final, para que las personas que leen, yo pongas un hilo de lo que pongas, aunque sea un hilo hablando de magdalenas, por decirte algo, de cómo se mojan en la leche, por decir una tontería. Bueno, pues hay alguien que te pone porque eres un no sé cuánto, porque eres un no sé qué, porque hay alguien que al final lee el hilo y se queda con esa coletilla. Y eso va calando. Lo mismo que hay artículos de pago que te dan, incluso en periódicos principales, pero sobre todo en periódicos digitales, que muchos son anónimos, que ni siquiera pone quién es el autor, pero que ponen barbaridades auténticas sobre ti simplemente para descalificarte. Por ejemplo, permanentemente dicen que soy excoronel. Los militares nunca somos ex, salvo por resolución judicial o que pidas la baja del ejército. Siempre estarás en activo, en la reserva, retirado o en servicios especiales, pero nunca eres un ex, jamás. El otro día le decía que era mentira, que yo era pensionista o que era reservista. Primero, estoy en la reserva, no soy reservista. Reservista es otra cosa. Así te podía decir constante, 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 a base de mentiras, pero que hay quien se las llega a creer, ¿no? Evidentemente. Yo he explicado muchas veces que se empeñan en que me pagan Bizu desde Moscú. Evidentemente, yo vuelvo a insistir, soy militar en la reserva. Estoy sometido a las leyes de justicia militar, a la justicia militar. Evidentemente, mis cuentas son transparentes, mi teléfono es, bueno, transparente no, yo no sé cuánta gente debe estar viendo constantemente mi teléfono, quiere decir que obviamente no recibo nada porque si no yo estaría en una prisión militar. O sea, eso es obvio. Bueno, pues da igual, ellos siguen insistiendo y hay quien se queda con este discurso y hay personas que, sabes, como vemos todos los días, es que lo de Twitter es tremendo. Personas muy amargadas, con muchísimo odio, que les va mal su vida lo vuelcan o lo reflejan precisamente en estos discursos súper agresivos, que lo ves, por ejemplo, con políticos de uno y otro lado. O sea, que cómo les atacan contra sus vidas, contra todo, y lo mismo, digan lo que digan y hagan lo que hagan, ¿no? Pues en este caso, esto, ya te digo, hay gente que lo hace de manera propia, pero luego esto está muy bien organizado, muy bien montado. No tengamos ninguna duda, Nieves, esto no es por casualidad ni muchísimo menos, No, porque no. estamos en una verdadera guerra y en esta guerra hay una parte muy importante, además de la guerra económica y de la guerra, por supuesto, convencional que podríamos decir que está librando, que es la guerra cognitiva. Una guerra muy moderna donde se mezclan estas operaciones de desprestigio, operaciones psicológicas, la desinformación, la propaganda, la manipulación mediática. Es parte de este juego y ahí están trabajando los servicios de inteligencia. Es muy curioso cómo sacan cortes, por ejemplo, de programas de televisión, como puede ser de Mediaset, cuando Mediaset, inmediatamente que detecta un corte de uno de sus programas, inmediatamente solicita que sea eliminado, ¿no? Bueno, pues yo no sé cómo lo hacen, de dónde lo sacan, pero ahí lo sacan. Evidentemente esto no lo hace un aficionado, esto lo estamos hablando de verdaderos profesionales, los que realizan estas labores, ¿no? Pero mira, afortunadamente eso está perfectamente identificado. A veces se identifican ellos a sí mismos con este perrito que ponen ahí de avatar, ¿no? Pero, y si no se lo ponen, no, somos los nafos, así es que se identifican ellos solos. Solo tienes que pinchar y ver quién lo está haciendo. Y además, curiosamente, la inmensa mayoría de ellos han sido creados a principios del año 2022. Es decir, con una finalidad muy concreta, en una situación muy concreta. Ahora, la última moda lo están haciendo también en foros de chat, como por ejemplo puede ser, pues eso, el foro coches o en burbuja, ¿no? Y claro, pero pinchas a ver quién lo está haciendo y efectivamente la inmensa mayoría son de febrero, de marzo, de abril del 2022, es decir, creados es proceso para este tipo de difamaciones, ¿no? Es parte del juego, pero como te decía, afortunadamente, Nieves, el,
el 90% de las personas, a pesar de todo, incluso en las redes sociales, el apoyo que tengo es total, ¿no? Y sobre Total, y todo lo que se ha más me visto, importa. Pedro, porque en estos momentos, aparte de los testigos que ha habido y que Ujú. hubo en este caso, pues es que se ha visto en las redes el apoyo total que ha habido, Total. primero por una injusticia y segundo porque a quién iba dirigida esa injusticia. Claro. Con lo No, cual y eso fíjate que dice todavía mucho. iba otro amigo mío, de León, que el que había viajado conmigo, y este no tiene redes sociales y no ha querido participar, pero por supuesto estaba allí de testigo también, por lo mismo que estaba Rubén Gisbert, porque de hecho ellos estaban los dos juntos ya en la puerta para salir, y yo estaba como a 10 metros de ellos o 12 metros de ellos, hasta que ellos se percibieron que dijeron, oye, pero ¿y ese hombre que lleva tanto el rato hablando con Pedro? Y mira, a Pedro se le está poniendo mala cara, que luego me lo decían ellos, ¿no? Y fue cuando ellos se dieron cuenta y ya se empezaron a acercar de lo que estaba pasando. Pero claro, ya te digo que claro que sí. Y luego, mira, sobre todo, Nieves, para mí lo más importante es el apoyo y el cariño que recibo allí donde voy. Ahora, este domingo, el día 23, pues voy a estar en, eso, en San Jordi, y tengo firmas desde primerísima hora de la mañana. Tengo cerrado hasta las 9 de la noche sin parar, 12 horas. Y seguramente, pues luego se dilatará mucho más después de las 9 de la noche. Te quiero decir que eso es lo importante. Lo demás, que venga una persona, uno, cuando he presentado el libro en veintitantos sitios ya y todavía los Claro. que me quedan, eso no significa absolutamente nada, ¿no? Y además donde demuestran precisamente pues su agresividad, su nerviosismo por las circunstancias que estamos viviendo. Y Pedro, como tenemos el tiempo que tenemos, Sí. y una vez más te agradezco ese tiempo, eh, antes había alguno que hablaba de esa tercera guerra mundial a la que estamos asistiendo. Parecía que eras no conspiranoico, no tú, sino cualquier otra persona que pudiera decir algo así como una tercera guerra mundial. Ahora, Pedro, te oímos hablar de que efectivamente estamos en esa guerra y encima adviertes de que España no puede entrar en esa guerra. Eh, la pregunta es, si hay una guerra, ¿está el origen en la de Ucrania, Rusia, como le quieran llamar, porque de guerra ha pasado a conflicto, de conflicto a invasión? Bueno, en fin, para mí es una guerra y ya está. Pero ¿qué se pretende con una guerra? Porque en el momento en el que estamos geopolíticamente es que va con lo económico, con temas morales, con temas de información, desinformación. No sé, se quiere crear aquí un, no sé, como un orden mundial distinto al que hemos conocido, por supuesto, pero ¿hacia dónde va ese orden mundial? ¿Qué se pretende? ¿Solo reducir la población? ¿Solo cambiar la economía hacia, perdiendo lo que es el liberalismo económico, hacia otro tipo de economía? Es que, Pues ¿cómo mira, lo muy ves? interesante, porque verás, ¿qué sucede? Que efectivamente el mundo está cambiando y ya ha cambiado, de hecho, ha cambiado muchísimo. Es decir, todo este imperio omnímodo que había tenido Estados Unidos es que se le está desmoronando clarísimamente. Y claro, hay otra parte del mundo que quiere imponerse y ese es el juego en el que estamos, porque al final lo de Ucrania no es nada más que un poco la representación de esa tendencia que se venía manifestando ya desde hacía un tiempo. Una China que está superando a Estados Unidos en el ámbito tecnológico, que le está atacando de una manera muy agresiva en el plano económico, que nos daría para hablar durante horas, que básicamente es un proceso de desdolarización del mundo, cómo están cayendo, por ejemplo, los porcentajes de divisas que estaban referenciadas en dólares, de reservas de divisas por los países, algo espectacular. Es que ha pasado de más del 70%, mucho más del 70%, ahora mismo está en poco más del 40%. Es que esto, claro, para Estados Unidos, que ha vivido precisamente de su pilar fundamental, que es el dólar, es que se le está desmontando. Y además, ya tío, eso nos daría para estar hablando durante muchísimas horas. Entonces, ¿qué sucede? Que Estados Unidos, por eso pone toda la carne en el asador en Ucrania, evidentemente. Aquí en política internacional nadie hace nada gratis, nadie hace, evidentemente te lo rodean de palabras hermosas de la democracia, la libertad, pero hay otros intereses, ¿no? Clarísimamente. La prueba está, porque ahora mismo pues podríamos estar hablando de lo que está pasando en Sudán, de lo que pasa en Yemen, que mueren todos los días mujeres y niños, y aquí no nos preocupa, Pero ¿no? eso no, ¿Pero por qué? no es Porque, mediático, no nos lo claro, cuentan. claro, aparte es verdad que ahora nos preocupa todo más
está pasando en Europa y nos está afectando directamente a los europeos. Pero sobre todo aquí hay un interés máximo de Estados Unidos. Es que solo hay que analizar en profundidad, que no se ha querido hacer aquí, nadie lo ha querido hacer, un análisis en profundidad de todos estos documentos del Pentágono que se han filtrado. Te pone primero como Estados Unidos estaba espiando, como siempre hacen. Todo esto lo hace todo el mundo, no te creas que solo Estados Unidos, a sus propios socios y aliados. Pero estamos hablando desde el propio Zelensky, estamos hablando de Corea del Sur, estamos hablando de Egipto, estamos hablando hasta del Mossad, ni más ni menos, es decir, hasta el Mossad había estado espiando, ¿no? Y además con cosas terribles que han salido en esos papeles. Quiero decir que además de todo eso vemos el esfuerzo que está, lo que te indica es el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos para no perder la guerra, porque no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Tú sabes que yo lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo, Nieves, y evidentemente todo el Sí, mundo sí. me ha tachado de todo. Lo estamos viendo. Ayer estuvo el secretario general de la OTAN visitando a Zelensky en Kiev. Eso no es por azar, es porque hay una involucración clara de la OTAN desde el principio. Y en esos papeles de filtrados del Pentágono te lo pone los países de la OTAN que tienen allí ya fuerzas de operaciones especiales o personal de Estado Mayor para dirigir las operaciones. Y ahora es que es así, o sea que lo que pasa es que poco a poco iremos sabiendo, o dentro de unos años sabremos toda la verdad, porque como se va sabiendo de todos los demás conflictos, hoy ponía un tuit de cómo ahora ya empieza a quedar claro toda esa injerencia en las últimas elecciones de Estados Unidos, cómo se tapó todos los escándalos de la familia Biden, relacionados precisamente además principalmente con Ucrania, además de también con China, y cómo se tapó que eran los tweets files. Lo mismo, si es que, es que está todo ahí, solamente hay que investigarlo. Lo que pasa es que muchos medios ocultan lo que quieren y magnifican pues otras, muchas veces tonterías, eso, nos tienen entretenidos con Ana Obregón durante 2 semanas, ¿no? Y en cambio los problemas verdaderamente estructurales pues te los ocultan, ¿no? Es terrible, pero claro, es que así funciona el mundo, así ha funcionado siempre y hoy es más fácil engañarnos que nunca, Nieves, porque encima Sí. pensamos que estamos bien informados y no Y es es verdad. cuando menos informados estamos, Sí, estamos efectivamente. recibimos sobreinformación, recibimos mala información, una información deficiente y una manipulación total. Y hace que al final estemos muy mal informados. Esa Pero es la realidad. además es que, Pedro, nos dejamos llevar, que en tu libro también lo tratas con las redes sociales y esa adicción que hay, ya no solo en los jóvenes, sino también en los mayores, que ya coge todas las edades, la adicción a las Sí, redes sociales. Pero es que nos estamos educando con las redes sociales, aparte de Netflix y todo esto, pero fundamentalmente con las redes sociales, total. incluyo WhatsApp o Telegram, porque todo lo que nos están haciendo parece que con leerlo o pasarlo a través de una red social anda, ya hemos cumplido, Sí, pero no nos movemos porque no es por hacer patria, pero si algo ha caracterizado la historia del pueblo español, pues es la espontaneidad, que en cuanto te tocan un poco las narices, saltas. O sea, lo último, pues cuando quiso Napoleón quedarse con España, o sea, por recordarlo. Y no sé, ahora parece que nos contentamos con decir, mira, mira qué vídeo han pasado, mira qué TikTok han pasado. No sé, estamos no sí. paralizados, estamos totalmente manipulados, pero con una Y eso hace, percepción. Eso hace que estemos muy anestesiados, muy narcotizados y que vemos, y curiosamente en el pueblo español es verdad que siempre hemos sido un pueblo hasta rebelde, ¿no? Y anárquico. Y de repente parece que estamos eso, anestesiados y que no sé qué, una atonía política y social que parece que no nos afecta nada. Y además, es escándalo tras escándalo, que no acabas de asimilar uno y ya tienes el otro encima, el que también es una manera también de teneros atontados, pues algo está pasando. Es verdad que, digo, que estos procesos de propaganda lo realizan todos los países. Lo que pasa es que aquí lo que nos llega sobre todo es nuestra propia propaganda, que es lo que estamos viendo. Y claro, cuando tú conoces de un tema dices, pero madre mía, ¿cómo nos pueden de verdad engañar de esta forma, ¿no? Y claro, los políticos muchos primero no se enteran, porque ellos están en su dinámica a ver si sobreviven, a ver si ganan las siguientes elecciones, sean unos o sean otros. Y luego otros muchos pues dicen, bueno, mira, yo para qué me quiero enfrentar con los grandes poderes de verdad, con los que manejan el mundo, pues que corra la bola, ¿no? Pero claro, cuando tú te intentas enfrentar, o que enfrentar, sino contar un poco de verdad los entresijos de todo esto, pero como siempre, dando datos, haciendo análisis basado en datos, claro, te conviertes en enemigo a batir, pero como ha pasado a lo largo de la historia, cuando te has enfrentado al imperio, por así decirlo, pero en este caso, bueno, ya vemos que empiezan ya que casi hace físicamente, pero hasta ahora, ¿cómo lo que se hace? El asesinato social, como yo digo, el asesinato social, eso pues a base de denigrarte, de difamarte en las redes sociales, pues que hay mucha gente que termina por creerse, ¿no? En cualquier tipo de barbaridad. Y eso, claro, a base de lanzarlo cientos o miles de bots que están pagados, creados expresamente para eso,
estas cuentas robotizadas que simulan ser humanos. Es que es muy fácil hoy destruir a una persona, lo estamos viendo. Sí, sí. Entonces, por eso te digo que es que estamos en un contexto muy complejo y sobre todo, como tú decías, Nieves, que hoy cada vez más gente, sobre todo los jóvenes, se informan exclusivamente por las redes sociales, que es terrible porque las redes sociales están muy, muy, Y muy lo manipuladas. consideran verdad, Pedro, Es que es total lo peor, absoluta, porque lo consideran verdad porque lo han visto claro. en El, Instagram, en donde sea. Eso es. El caso es que, fíjate, si me permites, el Elon Musk que dijo, no, cuando yo llegue y tal, cuando compre Twitter, voy a quitar a todas estas cuentas robotizadas, a todas. Pues cada vez hay más, cada vez hay más. Pero si es que lo ves, si es que toda esta gente dice, pues si tiene 8 seguidores o 0 seguidores, si es que son creadas para ello, ¿por qué las siguen manteniendo? A mí me parece un grandísimo error, ¿no? Entonces te quiero decir, porque yo entiendo que para ellos es parte del juego, porque al final se trata de visualizaciones. Cuanto más visualizaciones, más propaganda, que ellos ganan de la propaganda, o sea, la publicidad, perdón, ellos viven de la publicidad. Pero claro, es que no está cumpliendo tampoco, parece ya un político, no está cumpliendo con nada de lo que prometió. Exacto. Oye, y otra cuestión sobre esta guerra es que todo lo que es el cambio climático, porque aquí vamos de un tema en otro tema para Sí. tenernos narcotizados, por decirlo de alguna manera, porque empezamos con el coronavirus, COVID, etcétera, etcétera, muertes, tal, todos los medios de comunicaciones que eran contar muertos, no contar el uno que dice, bueno, todos lo hemos vivido. De allí se decía, ahora vendrá el cambio climático, que ya ese nombre de cambio climático, cuando debe de ser cuidar el medio ambiente y ya está. Pero es que te pones a pensar y dices, lo que vaya a quedar de esta guerra en la que estamos si concluye, ¿va a ser también el cambio climático? Porque es que en España se quieren cargar hasta los pantanos, o sea, es que nos quieren No, dejar no, ya sin agua, porque se es han cargado casi fuertísimo. todos ya, las presas. Mira, pues Entonces, efectivamente, eso ya había quien decía, una vez que ya no hablemos del COVID, porque de repente, además, que la mascarilla, sabes que se quitó por una denuncia de una asociación de abogados. Es decir, por eso se quitó. Y además, y hay gente que ajá, dice, "Oh, ahora cuando nos quitemos la mascarilla vamos a morir en masa". Pues creo que no hemos muerto en pues masa, no. ¿no? Y entonces, eso, que había que empezar a hablar mucho también, pero bueno, casi mejor olvidarlo también. Todo el mundo dice, bueno, que ahora que ya no tenemos a ver con qué nos van a meter miedo. Ahora es la emergencia climática. O sea, cuando resulta que te estaban diciendo que los bosques de Asturias, según dicho por los políticos de allí, te han dicho que es todo intencionado, que ha sido todos intencionados, ¿no? Esos Todos. incendios. Aquí Y en luego, Navarra también, la mayor parte intencionados. mira, claro, como ya no se lee, como ya no se lee es el problema, y no se lee historia sobre todo. Yo tengo aquí los libros estos de García y Bellido que te hablan de Plinio, de Mela y Estrabón, de toda la historia romana de España. Y estos autores romanos ya decían que había partes de España que solo daban esparto, porque eran tan secos que no daban más, ¿no? Es decir, te quiero decir que eso ha sido también tradicional. Y mira, yo recuerdo perfectamente viviendo en Toledo, entre el año 90 y el 96, en el campo de maniobras de la Academia de Infantería, se secaron hasta los chaparros. Porque es que no llovió nada, yo creo que no cayó ni una sola gota en esos años. Y parece que nos hemos olvidado, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que entonces nos hablaban del niño y la niña? Esto ya Sí, tampoco se habla del niño y la niña, de aquellos fenómenos. Entonces, mira, que es verdad que no hace falta ser premio Nobel de nada para ver que algo sí ha subido la temperatura, por lo menos en León, que es que ni estas navidades hizo frío, en estas navidades pasadas. Es cierto que en general no hace el frío que hacía cuando yo era pequeño, tanto en invierno, incluso en verano, que en verano decíamos, teníamos un dicho en León, en agosto frío en el rostro, y el agosto pasado pues hizo mucho más calor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cuáles son los orígenes? Pues hombre, ahí habría mucho que discutir. Lo que pasa es que cuando tú dices cualquier cosa para discutir, pues ya inmediatamente también te califican de todo. Porque lo mismo, esto funciona así. Cuando a ti te interesa, aquellos informes científicos que coinciden con tu línea de pensamiento, una vez más, los magnificas, los potencias, das conferencias y los que no, pues los silencias, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Que evidentemente, además, que tenemos que cuidar todos el medio ambiente, por supuestísimo, porque ya no solamente es por una cuestión
de que suba o no suba la temperatura, es que además queremos que esté limpio, que beber agua limpia, que ir al monte y no ver a todo aquello lleno de basura, porque se juntan muchas cosas, no solamente es el aumento de las temperaturas, sino también el deterioro del medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay quien, como dice un conocido mío, que dice, yo es que no le llamo medio ambiente, sino miedo ambiente, que es a lo que nos quieren meter, ¿no? Sí, Entonces, sí, y por además supuestísimo. están sugestionando muchísimo a la gente. Parece que es cierto que no han tenido o que no hemos tenido nunca el calor que hemos tenido y se lo creen, y se lo Sí, creen. cuando además tú sabes que estos ciclos han sido constantes a lo largo de la historia, esto hay Sí, que estudiarlo con rigor. Yo tengo libros además hechos por gente de primerísimo nivel que te dice que eso ha existido. De hecho, hay una desertificación que fue en parte impulsora de que los árabes salieran en su momento del siglo octavo, salían de sus territorios tradicionales. Lo mismo que ha habido mini glaciaciones, como le pasó a los vikingos, y por eso comenzaron sus operaciones de conquista. Después de la Segunda Guerra Mundial, una mini glaciación terrible en Europa, que por cierto, sería mucho peor ir a una glaciación ahora mismo, porque exactamente. el frío que sí que genera enfermedades, sí que mata, te vuelve los campos totalmente yermos y eso es que sí que sería todavía muchísimo más terrible. Aquí es verdad que lo que sucede es la falta de agua, pero agua es lo que sobra en el mundo. Lo que es verdad que es agua que no es directamente consumible, no es potable y que es cierto que para transformarla en potable necesitas grandes cantidades o sea, mucha energía eléctrica, ¿no? Para poder, en muchos casos, transformarla en potable. Pero te quiero decir que lo que pasa es que, como todo, son temas de los que luego vive tanta gente, como pasa con lo de la Agenda 2030, tanta Claro. gente vive de ello, se crean tantos departamentos, tanto no sé qué, que al final todos tienen que sobrevivir, ¿no? Y tienen que hacer también su papel, ¿no? Y yo creo que, como todo, pues hace falta algo muy sereno. Evidentemente, yo soy de los que digo que no podemos abusar del planeta, que no podemos abusar de los animales, por supuestísimo, el que tampoco podemos ni ensuciarlo ni depredarlo de la manera que muchas veces también se ha hecho en muchos lugares, pero de ahí a quizá a exagerarlo o llevarlo a estos extremos, pues Y también creo que aterrorizar, porque sobre todo hoy eso es. mismo en La Sexta decían, terrible verano abrasador con calor extremo hasta octubre. Dios mío, ¿dónde estamos? Y el mapa de España todo rojo, como si fuera el infierno. Sí. Pero en ¿Tú fin, te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo he pasado viviendo en Almería, yo me acuerdo de salir a la feria de Almería, que ya es tarde, ¿no? No recuerdo ahora mismo la fecha, pero ya es tarde en el verano. Y me acuerdo de estar toda la feria con la camisa pegada de empapada de calor al cuerpo, totalmente. Pero parece que se nos ha olvidado también allá en el año 2000, que fue el verano 2003, me acuerdo estando en Estrasburgo, que hizo un calor horroroso, que además allí, que no están preparados, no tienen sistemas de aire acondicionado, y me acuerdo que entrabas a una pastelería y solamente sí, había moscas. Te quiero decir, y murió en Francia miles de personas, sobre todo ancianos, a los que ni siquiera fueron a recoger, por cierto, sus familiares, si es que los tenían bueno, allí no es el trato familiar que aquí tenemos aquí tan sí, estrecho, que seguimos teniendo y que no nos lo quite que nunca no nadie, nos lo es tan quiten. importante, que lo están minando también mucho, pero eso no les iban a recoger ni siquiera los depósitos de cadáveres. Pero allí hizo un calor, yo me acuerdo, bueno, una cosa espantosa, ¿no? Que allí la gente, vamos, pensaba que aquello era el apocalipsis final, y estamos ya hablando de hace 20 años, ¿no? Es decir, que estas cosas son recurrentes. Que en general haya subido un poco, también nos decían hace muchos años que toda la costa iba a quedar anegada, que se iban todas las casas Sí, poco menos que en kilómetros de la costa, que iban a quedar destruidas. Y bueno, te quiero decir que una vez más, que tenemos que ser sensatos, por supuesto, que pues hay sí. medidas seguro que se pueden adoptar, pero de ahí a esta emergencia, meter este miedo, meter esa obsesión, que ya nos están diciendo que no consumamos agua, pero probablemente para subir mucho más el precio del agua o para que ya la compramos embotellada y todavía nos suba muchísimo más, Y ¿no? luego entré en bolsa. No, como ya funciona. Que encima, esta agua embotellada, que se están haciendo el control de ella los grandes grupos internacionales, las grandes Sí. multinacionales. Pedro, ya para acabar, no te quiero coger tu precioso tiempo y te quería comentar que, bueno, de los hitos históricos que hemos tenido a nivel mundial, desde la Revolución Francesa, todo lo que supuso a nivel mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, con esos órdenes que se establecieron, yo no sé si aquí de lo que se trata es llegar al comunismo, porque es que hoy el comunismo que conocíamos cuando eh, la Segunda Guerra Mundial es que no es igual, porque está Ujú. vestido pues de cierto liberalismo económico, de cierto
pero bueno, también pues de una moral un tanto extraña a la hora no sé, de la convivencia entre hombre y mujer, el cambio climático que hemos dicho, no sé, es que es una incertidumbre hacia dónde vamos Sí, que la verdad nos muy grande. deja Lo que perplejos. pasa es que es verdad que, mira, el mundo es muy amplio. Nosotros muchas veces cuando hablamos de este mundo que se está transformando, en realidad nos referimos al mundo occidental. Claro, porque cuando se lo vas a contar a otros, a eso, a los chinos o a los indios, esto ni les afecta. Pero es cierto que dentro de este mundo occidental hay una gran lucha que llevan a cabo lo que yo llamo los personajes ultraliberales o ultraprogresistas, ¿no? Que son un poco al extremo esta socialdemocracia que en realidad es la que rige en Europa, ¿no? Pero llevado un poco al extremo. Pero que al final se convierte en un autoritarismo. Un autoritarismo que, curiosamente, los que lucharon precisamente contra los sistemas autoritarios, ahora resulta que a lo mejor los demás tenemos que luchar contra este nuevo sistema autoritario, ¿no? Porque es una imposición total. Una vez más, una cosa es que te aconsejen, basándose en datos, dichos además por personas verdaderamente solventes y con una capacidad de convencer a los demás porque tienes ascendente, y otra cosa es la imposición de cómo tenemos que comer, lo que tenemos que comer, lo cómo tenemos que consumir, y que además, curiosamente, los que te lo dicen no predican con el ejemplo precisamente, absolutamente en nada, ¿no? Exacto. Porque los que quieren es que la sociedad en su conjunto retrocedamos, cada vez seamos más dependientes de alguien o incluso del Estado. Para ellos, evidentemente, esas élites todavía tienen un dominio mucho mayor y mucho más fácil, más asequible. Es lo que estamos viviendo, Nieves. Es una situación que no deja de ser preocupante, ¿no? Porque, claro, te lo hacen de una manera muy civilina, con mensajes muy astutos, mensajes muy empáticos que al final van calando, y hay personas que lo interiorizan de tal manera que se lo creen a pies juntillas y que además se convierten en propagandistas precisamente de esas medidas y casi obligan a los demás a adoptarlas, ¿no? Incluso para que se Sí. conviertan en mayoritarias. Y a mí hay cosas que me preocupan, porque en cierto modo nos están llevando a reducir nuestra calidad de vida en vez de aumentar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Pues Pedro, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y yo decir una vez más todos los libros, pero en concreto este último de verdad lo recomiendo, pero leerlo despacio y bien, porque merece la pena, ayuda muchísimo y por lo menos aclara las ideas. Hoy día que es tan difícil, aclara las ideas. Muchísimas gracias, Pedro. Todo mi ánimo, mi apoyo y el de esta casa. Pues muchísimas gracias a ti, como siempre, Nieves. Además, como te decía al principio, encantado de que hayas contado conmigo, que sabes que el aprecio que te tengo es máximo, así que siempre, en la medida de mi tiempo, sabes que me tienes a tu disposición. Muchísimas gracias. Gracias.